la 8. Terminaron de ver la 8. Y hoy lo que nos queda es ver la 9ª persecución y la 10, ¿no? Hay 10 persecuciones generales que sufrió la iglesia cristiana bajo el Imperio Romano. Así que quiero que uno levante la mano y me diga en qué año fue la primera persecución y bajo quién. Y lo va a pasar a anotar ahí chiquito. ¿Usted, hermana? ¿Qué año fue la primera persecución? Si no me equivoco, en el 64. 67. 2 años antes, pero es en el 67. Por Nerón. Pase y lo anota, hermano. Hermana, por favor. La hermana lo dijo de memoria, nunca volteó a ver su cuaderno, hermanos. ¿Cómo se llama, hermano? Un aplauso a la hermana. Perdón, no me sé sus nombres. ¿Qué testimonio? Alguien que levante la mano para la segunda persecución. A ver, hermano. Domiciano. ¿En qué año? 81. Exacto. Pase a apuntarlo, por favor. La tercera, hermana Juanita. ¿Bajo quién? Hubo 2, mencionamos 2. A ver, guarden silencio, hermanos. ¿Y quién? Trajano y Adriano. Mitad, pero pase a apuntar, hermana, por favor. Hubo un amorío entre estos 2 emperadores. Lo que me hace falta a mí. Pero con una dama. Hermano, me hace el favor de cerrar la puerta porque están haciendo un relajo. Aquí al ladito en el 3. Lo puede anotar aquí abajito o hasta arriba. Arturo y David. Del año 2021. Ya vi quién va a ser el reprobado de este año. ¿En qué año y quién en la 4ª persecución, hermana? ¿Usted levantó primero la mano? 162 y es Marco Aurelio. Pase a anotarlo, hermana. 162. Sí, lo corrigió la hermana. ¿Cómo se llama, hermana? Reina. No te lo sabes a mí. 162 bajo Marco Aurelio. La 5, a ver, casi. Ya tiene como una hora casi ahí lo botón. 192 bajo Severo. Bien. Severus Snape. Pase, por favor, a anotarlo. Severus Snape. Maximino. La 6ª, hermana. Maximino en el 235. Exacto. ¿Cómo se llama, hermana? Tampoco. 235 bajo Maximino. ¿Otra vez, hermana? Sí, es que no le puse la. La 7ª, a ver, hermana. Prudencio en el año 249. Bien. La hermana Juanita ya pasó 2 veces. Ay, mamá. Pasó 2 veces. Más de 2 es validad. Hasta allá. Es una testada. La 8ª persecución. Nadie. Le puse el nombre. La 8ª persecución. Bajo Valeriano en el 250. Ya déjenos. Pasa ya ahí. Valeriano. Vamos, Vaticano. Y hasta ahí. Ya las otras 2 las vamos a ver.
A continuación. Ah, mi letra está toda aquí. Ahí lo tiene para que haga una lista porque le puede ayudar en su examen. No manches, ni siquiera entiendo mi letra. Y ahora entregamos otra vez. Sí, vi que tuvieron un relajo ahí en su grupo de WhatsApp. Ya vi quiénes son los que revisan los exámenes para ver si están correctos. Vale, la octava. 250. Bien. ¿Ya los anotó? ¿Ya los tiene? Era Arial 15. El 1 es Nerón. Nerón en el 67, en el segundo Domiciano en el 81, en el tercero 102, acá ya hubo un relajo, ¿no? Adriano y Trajano. Que ya se van. Tuvieron su idilio por allá. La cuarta, Quedamos igual. Marco Aurelio en el 162, la quinta, Severo en el 192, la sexta, Maximino en el 235, la séptima, Decio en el 249, la octava, ay, ahí escribió como en gótico, Valeriano en el 55. Yo creo que les voy a dejar tarea de planas, hermano, de la A a la Z, de los que pasaron. De la A a la Z. Esa fue la hermana Juanita. Es Aureliano, ¿no? Bien, entonces, vamos a borrar esto. Pregunta Susana. Les llamaré por los románticos. Bien. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver las últimas dos persecuciones. La novena persecución fue llevada a cabo bajo el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Esa fue la penúltima persecución. Aureliano en el 274. Aureliano. En estas secciones, o en lo que ahorita vamos a ir estudiando, vamos a analizar algunos de los mártires más importantes que padecieron en estas persecuciones. Pero también yo estaba analizando y Dios me mostraba algunos principios o enseñanzas a las que estos hermanos se aferraron, vivieron para poder padecer y permanecer al final de su vida con su convicción firme en Cristo. Entonces, aparte de esos mártires que vamos a estar analizando, porque en estas dos últimas persecuciones vamos a ver algunos mártires, el fin de las persecuciones, y vamos a ver algunos principios que son muy importantes y que estos personajes, esto es extra, no es de su manual, pero son principios en los cuales yo estaba, Señor, ¿cómo es que estos hombres, mujeres, se mantuvieron firmes hasta el fin? Y cuando iba leyendo la lección, Dios me iba poniendo palabras y me mostró estos principios, y vamos a estudiarlos, hermano, a través de la palabra. Entonces vamos a llenar y a nutrir la enseñanza de historia con la palabra del Señor, con algunos principios. Primero vamos a leer las historias y después vemos los principios. Uno de los mártires que fue, o alguno de los que fueron importantes en esta novena persecución, fue un hombre llamado Agapito. Está raro ese nombre, la verdad.
Yo hasta cuando lo leí me persigné, no dije qué testimonio. ¿A quién se le ocurre, o a qué papá se le ocurre ponerle así a su hijo, no? Tremendos padres, ¿no? Era un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres. Fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en Praenense, una ciudad a un día de viaje de Roma. Entonces vemos como un joven que tenía la vida por delante se había apasionado por algo. ¿Cuál era su pasión? Cristo. Porque era un joven noble, o sea, era un caballero. Y dio todo lo que tenía por Cristo y dio más, su vida. Los principales que padecieron en esta persecución, uno de ellos es Félix, un obispo de Roma. Fue el primer mártir de la petulancia de Aureliano, siendo decapitado en el 22 de diciembre del mismo año. Entonces vemos cómo la persecución, de hecho, estudiando acerca de estas persecuciones, como en las antiguas persecuciones se habían enfocado en ir por todos, ya las últimas persecuciones, los emperadores cambiaron su estrategia y se enfocaron más por los líderes, por los obispos de la comunidad cristiana. Porque esperaban que si uno de ellos llegaba a desviarse o a renunciar a su fe, iba a ser más fácil llegar a los demás congregantes. Entonces esa fue una de las estrategias que llevaron estos últimos emperadores en estas persecuciones. Y el primer principio que vamos a ver va a ser la fe. Porque todos estos hermanos que hemos visto desde que comenzamos a leer, desde los apóstoles, del primero, ¿no? Bueno, Juan el Bautista, después Cristo, luego los apóstoles, y de ahí en adelante, cómo es que cada uno de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes, se mantuvieron firmes. Y vamos a 2 de Corintios. ¿Cuál es el contexto histórico de esta carta de Corintios? ¿Quién la escribió? Saulo, ¿no? El contexto de esta carta es que había algunos problemas en la iglesia de Corinto, algunas discrepancias entre ellos. Pablo escribe la primera carta a los Corintios tratando de resolver estas dudas o estos conflictos que había en esta iglesia. Le llegan noticias a Pablo de que esta carta, la primera de Corintios, no fue de muy agrado para la iglesia. Algunos querían dejar a Pablo, se avergonzaban de Pablo porque Pablo era una persona humilde. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Tejedor. Entonces, algunos de la iglesia de Corinto menospreciaban a Pablo por tener esa calidad de humano, ¿no? Por ser humilde. Entonces, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios para tratar los asuntos que otra vez estaban surgiendo en la iglesia de Corinto, ese menosprecio. Por eso, en el 1 empieza con un saludo, y luego vemos que en el 1:3 dice aflicciones de Pablo. Ahí Pablo está desarrollando cómo es que su estatus de vida no difiere a su liderazgo como apóstol. Entonces empieza a desarrollar el tema, defender su ministerio, y llegamos al capítulo 4. Porque la iglesia de Corinto ponía su mirada en líderes
de alta alcurnia, que tenían poder económico. Entonces la iglesia de Corintio se fijaba y pensaba que eso era el éxito. El éxito monetario, pensaron que esa era la verdadera felicidad y el verdadero éxito. El que una persona no padeciera nada, decían, esa persona es una persona exitosa. Y vemos la historia de Pablo, que sufrió persecuciones, que sufrió y que fue encarcelado. Entonces Pablo está desarrollando este tema, se está defendiendo, y empieza en el capítulo 4 a explicar la verdadera felicidad y el verdadero éxito. Porque muchos pensaban, y hay una idea en este tiempo, de que la cruz fue una derrota para Cristo, cuando la muerte de Jesús en la cruz fue la más grande victoria en todo el universo. Entonces empieza a hablar Pablo de este tema, y dice de 4 el 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que manifieste también la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, y a nosotros también nos resucitará con Jesús. Esta es una declaración de fe, hermano. Y nos presentará juntamente con vosotros. Por eso les puse este pasaje, porque aquí vemos cómo estos mártires que padecieron no ponían su mirada en lo que estaba sucediendo, sino que ellos estaban abrazando esa esperanza, esa fe. Dice más adelante, porque todas estas cosas, en el 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso aquí vemos que Pablo ya está desarrollando esa enseñanza acerca del éxito verdadero, que no es el no vivir padecimientos, que no es el vivir bien, sino que los padecimientos son gloria para Cristo. Y dice más adelante, por lo tanto, en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso era lo que Pablo estaba desarrollando, porque la iglesia de Corintio estaba enfocado en eso. Pensaba que el éxito es no padecer, no sufrir, pero aquí Pablo está diciendo que eso es nuestra gloria, que eso es de donde nos gloriamos. Por eso Pablo en otro pasaje dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esas tribulaciones, en esa debilidad, en esa carencia, es donde se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Dice en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es la fe? Dice en Hebreos, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí está desarrollando este tema Pablo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo me imagino a estos mártires
recordando las palabras del apóstol Pablo, diciendo este sufrimiento, porque era un sufrimiento, ¿no? O sea, este joven que acabamos de leer fue arrestado, no nos explica o no profundiza en qué fue torturado, pero esta palabra torturado la leemos y ya sabemos por dónde va, que no fue algo agradable, sino que fue algo doloroso. Y yo me imagino a este joven padeciendo, pero diciendo, esto es temporal, porque la gloria me espera allá arriba. Dice más adelante en el 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, mientras estamos vivos, ¿qué tenemos que buscar? Agradarle. Y cuando estemos en el cielo, agradarle. Dice en el 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra fe viene del griego pistis, y significa credibilidad, moralmente, convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación. Y es lo que se nos ha enseñado, porque la falsa enseñanza de la prosperidad es: cree que te va a dar un carro y lo recibes, cree que vas a tener un trabajo y lo recibes. Pero la fe que nos menciona en Hebreos y en este pasaje es para salvación. Específicamente, confianza en Cristo para salvación, no para recibir algo a cambio. Ayer platicábamos en el culto de oración y les decía, Dios ya no necesita o ya no nos debe de dar nada más, porque Él ya nos dio la salvación. Y la fe es para recibir esa salvación. Entonces, estos mártires vivían en fe. Porque ¿quién entrega su vida? O sea, uno como ser humano, ¿qué busca o qué espera? Vivir bien, la neta. Tener una esposa, tener hijos, un buen trabajo, un carro, una Harley, dinero. Vivir la vida cómodamente. Es lo que todos, como seres humanos, buscamos. Pero ¿qué nos enseña Cristo? Y lo acabamos de leer. Que nuestra mirada no debe de estar en las cosas que perecen, sino en las del cielo, que son eternas. ¿Y qué es lo que está en el cielo que es eterna? La salvación. Por eso estas personas se entregaban por completo. O sea, era un chavo, Agapito. Era un chavo. Pero tenía tal fe que dio todo lo que tenía físicamente y entregó su vida. Entonces ese es el primer principio que quiero que quede en sus corazones: la fe. Y esa es
la base de nuestra creencia, porque nosotros no vimos a Cristo, pero creemos porque está escrito aquí su testimonio. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el primer principio? La fe. Continuamos con la historia de la iglesia. Aureliano fue sucedido por Tácito, que fue seguido por Probo, y este por Caro. Al ser muerto este emperador por un rayo. Literalmente al emperador Caro le cayó un rayo y fue. Sus hijos Camilo y Numeriano le sucedieron, y durante todos estos reinados la iglesia tuvo paz, no hubo persecución. Pero llegó este emperador. Diocleciano accedió al trono imperial en el 284 después de Cristo. Al principio mostró gran favor a los cristianos, o sea, empezó relax, ¿no? Tranquilo. Y algunos mártires que vamos a ver otra vez, Marco y Marceliano, ¿no? Ya vemos unos nombres más decentones, ¿no? Todavía Marceliano sí está medio raro, ¿no? Vamos a ver la historia de estos dos personajes. Eran mellizos, naturales de Roma y de noble linaje. Sus padres eran paganos, pero los tutores a los que había sido encomendada la educación de los hijos, los criaron como cristianos. O sea, sus papás eran paganos, pero quienes les enseñaban eran cristianos y influenciaron a estos jóvenes. Su constancia aplacó finalmente a los que deseaban que se convirtieran en paganos, y sus padres y toda la familia se convirtieron a una fe que antes reprobaban. Entonces vemos que estos tutores enseñaron bien a estos jóvenes, y estos jóvenes, al ser bien enseñados, ¿qué pasó? Ganaron a su familia. Esa es nuestra escalada nosotros como cristianos, que empezamos nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar a Cristo, y los que nos rodean, acercarlos al Evangelio. Dice más adelante: fueron martirizados siendo atados a estacas, con los pies traspasados por clavos. Después de permanecer en esta situación un día y una noche, sus sufrimientos fueron terminados con unas lanzas que traspasaron sus cuerpos. Y el segundo principio que vamos a ver, el sacrificio. Vamos a Romanos 12. Vamos a ver este principio de sacrificio, porque ¿quién fue de hecho, el sacrificio del Antiguo Testamento del Cordero sin mancha, ¿a quién apuntaba? Hermanos, ¿a quién? A Jesús. Y Él nos enseñó. ¿Cuál es el contexto de Romanos? Pablo en los capítulos anteriores está explicando cómo aún Dios no se le ha olvidado a Israel. En el capítulo 11, en el capítulo 9 y 10, Pablo está desarrollando el tema de que recordemos el panorama de la iglesia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Dónde marca el inicio o dónde marca el Nuevo Testamento? En la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando el que es testador muere, cobra validez el testamento. Hasta la muerte de Cristo toma validez. Entonces, después de la muerte de Cristo viene el tiempo de la gracia, porque vemos que está avanzando el reloj cosmológico de Dios. Entonces, vemos que cuando empieza la historia de la iglesia en el libro de Hechos, empieza con una iglesia judía, totalmente judía. Pero después va avanzando y ahora la iglesia, ¿cómo está formada? Judíos y gentiles. Y avanza la historia y ahora ¿por quién está formada? Gentiles. Entonces Pablo está desarrollando este tema. Recordemos que Roma pues era la capital del imperio. Entonces empieza a desarrollar el tema de cómo Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. Lo dejó en stand-by porque nos dio ahora
la oportunidad a los gentiles, a los adoptados, de esparcir el evangelio. Entonces el pueblo de Israel está en un tiempo de stand-by, está esperando, pero Pablo está desarrollando que Dios no se ha olvidado de su pueblo elegido. Entonces, en el capítulo 12 está desarrollando Pablo el tema de la unificación de la iglesia. Y esta unidad de la iglesia, porque había judíos y gentiles, iba a ser llevada a cabo a través del amor y del perdón. Así se iba a unificar la iglesia. Entonces, empezamos en el 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice que como cristianos debemos de presentar delante de Dios? Como sacrificio vivo. La palabra sacrificio viene del griego doususia. Aquí en este pasaje viene del griego doususia, que significa sacrificio. Pero el verbo sacrificar viene del griego expendo. El verbo de esto, el verbo viene del griego, está raro este nombre, expendo. Como esplenda, pero expendo. Y significa derramar como liberación, es decir, dedicar la vida o la sangre de uno, gastar. Eso significa el verbo sacrificar. Dedicar la vida o la sangre de uno, gastar, gastarse. Eso significa la palabra sacrificio en este pasaje. ¿Qué estaban haciendo estos mártires? Estaban dando su vida. Dando todo, gastándose ¿en quién? En Cristo, en los padecimientos. Entonces el segundo principio que estamos viendo, sacrificio. Dice Pablo, preséntate a ti mismo como sacrificio. Ya es diferente la historia, ya no hay, sí hay persecución, más en África. En Occidente no hay mucha persecución. Pero Pablo nos dice, preséntate, o sea donde sea que tú estés, sufriendo persecución o no, presenta tu vida, gástatela en Cristo, preséntasela a Dios, derrama todo lo que eres a Cristo. No es difícil que usted esté hoy aquí, que se pare temprano, que venga a escuchar 6 horas, 4 horas. ¿Qué le está diciendo Dios al disponer este tiempo? Usted se está presentando a Cristo. Porque si no lo exige nuestra congregación y nuestro pastor. Pero no es como que si no estás en el instituto te meto a la cárcel, sino que es por elección. Y usted hoy está aquí por elección, porque quiere presentar su vida a Cristo. Tal vez no padecemos persecución, tal vez sí, pero estamos presentando en diferente manera nuestra vida a Cristo. Así que esté contento, hermano, porque se está rifando. Vamos a continuar con la historia. Dice, Zoé, la mujer de un carcelero que había tenido el cuidado de los mártires que acabamos de mencionar, fue también convertida por ellos y fue colgada de un árbol con un fuego de paja encendido debajo de ella. Cuando su cuerpo fue bajado, fue echado a un río con una gran piedra atada al mismo, a fin
de que se hundiera. Entonces estos dos personajes que leímos anteriormente convirtieron a la esposa del carcelero. Y aunque era esposa de carcelero, ¿qué pasó? La mataron, la quemaron viva. Vemos cómo es que estos principios, ellos en su tiempo y ahora nosotros en nuestro tiempo tenemos que vivirlos. El tercer principio es paciencia. Porque no fue una hora, ¿no?, que estuvieron siendo martirizados, ¿no? Sino que leemos y hemos leído y continuaremos leyendo que los torturaban hasta que negaran a Cristo. Pero como no lo negaron, no fueron días, fueron tal vez semanas o meses que estuvieron siendo torturados. Probablemente les pareció eterno, pero ellos estaban en paciencia. Vamos a Romanos 5. En el capítulo, en el 1, 2, 3 y 4, Pablo está desarrollando el tema de cómo Dios revela su justicia. Ese es el contexto del texto que vamos a leer. El apóstol Pablo está desarrollando el tema de que Dios revela su justicia. Esa justificación nos lleva a una nueva humanidad, porque en el 5.1 que dice, hasta no lo sabemos de memoria: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque antes está exponiendo el tema de la degradación del hombre, y después en el 5 Dios muestra su justicia y nosotros somos justificados por la fe. Entonces empieza el apóstol Pablo a desarrollar el tema en el 3. Y no solo esto, ¿de qué está hablando? De la justificación, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Entonces, ¿cómo es como niveles, ¿no? Para que tú tengas paciencia, primero tienes que ser pasado por prueba. Esta prueba, o la paciencia, la prueba, y de la prueba, la esperanza, y esta esperanza es la que nos lleva a Cristo. La palabra paciencia viene del griego hupomone, significa resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia. No quiere decir que estés con tu jetota. A mí me pasó cuando estaba morrito que yo padezco de la alergia de mi piel, y cuando estaba en la primaria me la pasaba en el doctor. Primero porque mi dermatitis atópica pues no se cura. Dios me sanó, pero se trataba. Entonces me trataban mi piel y luego mi congestión nasal. Entonces me la pasaba en el doctor. Y la verdad, esas esperas, primero tienes que llegar temprano para que te den tu ficha, y luego esperar a que llegue el doctor, y luego esperar a que pase tu ficha. Y uno de chavito, yo me hartaba. Yo odio el hospital porque me la pasaba ahí de chiquito, y que pruebas y me hacían estudios, ¿no? Entonces la paciencia que está hablando aquí Romanos es dice aguante alegre. O sea, el tú estar esperando, ser paciente en una actitud alegre, porque si no hay alegría, no es paciencia. Ya es como que, pues,
sobrepasando. Ya, ¿qué te queda, no? Pero la paciencia que aquí nos está tratando es una paciencia alegre. ¿Cómo estos mártires, los dos que acabamos de leer, Marco y Mauriliano, en su prueba de paciencia, ¿qué hicieron? No se terminaron matando ellos o ya que me mate yo, sino que en esa alegría de paciencia, ¿qué estuvieron haciendo? Compartiendo el evangelio, porque ellos estaban llenos de Cristo. La paciencia, ese aguante debe de llevar el cognado alegre. Tenemos que estar alegres ante las circunstancias. Usted está aquí y yo no sé lo que está pensando. ¿Cómo está soportando esta paciencia? Póngase a reflexionar. ¿Cómo lo ven sus rostros? ¿O está alegre? ¿Está aguantando alegremente? Yo no lo sé, no me diga. Pero reflexionemos, porque ¿cuál es la actitud? Cuando estamos esperando algo, ¿cuál es nuestra actitud? No manches, ¿a qué horas va a acabar? ¿A qué horas es el receso? ¿No? A esperar alegremente, estar atento. Entonces vemos que todo esto, todos estos principios que los mártires pudieron experimentar no fue cualquier cosa. Vamos a continuar con la historia. Vamos a su manual en la página 46. Vamos a leer 2 párrafos. En el 5.º párrafo, ya están en su manual en la página 46. Vamos a leer estos testimonios que están muy impresionantes. En el párrafo donde dicen el año 86, ¿ya está ahí? 286, perdón. ¿Ya está ahí? Sí. Dice, en el año 286 de Cristo tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía de 6.676 hombres estaba totalmente constituida por cristianos. O sea, toda la legión era cristianos. Esta legión era llamada la legión de Tebana, porque los hombres habían sido reclutados en Tebas. Estuvieron acuartelados en Oriente hasta que el emperador Maximiano ordenó que se dirigieran a las Galias para que le ayudaran contra los rebeldes de Borgofia. Pasaron los Alpes entrando en las Galias a las órdenes de Mauricio, Cándido y Exupernio, sus dignos comandantes, y al final se reunieron con el emperador. Maximiano para este tiempo ordenó un sacrificio general al que debía asistir todo el ejército. También ordenó que se debiera tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación del cristianismo en Galias. Imagínense, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O sea, la dificultad que estos hombres padecieron, ¿no? Yo estaba leyendo esta historia y me acordé de David, Misael, Ananías, que fueron llevados a Babilonia y son los únicos mencionados en la Biblia que mantuvieron firme su convicción en Jehová ante todo el sistema babilónico, ¿no? Entonces así se encontraban estas personas. Alarmas. ¿Dónde está?